Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia con el comentario. Porque alguna gente está bravísima, porque ayer se publica una noticia. Yo realmente no sé qué tipo de periodismo quieren que se haga. Bravísimos. A los fanáticos, lamentablemente, no hay cómo hacerles entender. E incluso hay gente de no creer, enojadísima, porque se publica una noticia. Que un país, que Estados Unidos, haya declarado no elegible a un expresidente y a un exvicepresidente, argumentando casos de corrupción, perdóneme, es noticia. Luego viene la opinión, y en la opinión se puede o no estar de acuerdo. Dicho sea de paso, a mí no me parece que el que un país conceda o no la visa a una persona, que termina siendo un privilegio para esa persona y un derecho para el país, termina siendo la extensión de un certificado de honorabilidad. No pasa por ahí la cosa. Podemos discutir eso. Pero termina siendo noticia. Entonces alguna gente enojadísima, bravísima. Uy, ¿cómo es posible que publiquen eso? ¿Cómo es posible que es un distractor? Bueno, no dejemos que el distractor nos distraiga, pues. Pero entendamos que era noticia. Es noticia. La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos es noticia. La reacción de Correa es noticia. La reacción de la defensa de Glass es noticia. Pero como no les gusta, como se enojan, se ponen bravos, asumen que el pautado, que no sé qué, e incluso gente de no creer, gente que supuestamente hacía periodismo en el pasado, pero ya es activismo. Son campeones para eso. Pero no nos distraigamos. Ya. Si asumimos que lo de la Embajada de Estados Unidos, lo del Departamento de Estado de Estados Unidos es un distractor. Lo de la sesión solemne de Guayaquil es un distractor. Lo de la condecoración, la reaparición y luego condecoración a Álvaro Noboa es un distractor. Lo del partido de fútbol de Ecuador con Paraguay es un distractor. Bueno, no caigamos en esos distractores. Y sigamos hablando de lo realmente importante. ¿Y saben qué es lo realmente importante? Lo realmente importante es la crisis energética que vive el país y los errores y horrores que ha ocurrido en los últimos días. Porque ayer finalmente aparece el hasta ayer ministro de Energía y Minas, luego de 4 días de silencio, que me van a disculpar si esa era una estrategia política, comunicacional, lo que ustedes quieran. Si era una estrategia, yo creo que era una estrategia completamente negativa. Yo me voy a morir con este criterio de que el silencio fortalece el rumor. Y porque a mí me parece que le hace más daño a la gestión de gobierno el silencio que el salir a explicar las cosas. Por supuesto, yo no digo que el gobierno, que sus voceros, que el presidente tiene que salir todos los días a hablar. Pero si tienes una crisis y si ya hay un antecedente de un manejo, que yo sí lo destaqué en su momento, y me refiero al papel de Roberto Luque, que fue ministro encargado de Energía, siendo ministro de Transporte y Obras Públicas, y que todos los días daba una declaración de prensa, una rueda de prensa explicando la situación. ¿Por qué nos vamos al otro extremo? ¿Por qué en abril era importante que haga vocería un ministro de Estado todos los días? Para contarnos cuál era la situación eléctrica. ¿Y por qué hoy se demoraron 4 o 5 días para finalmente a la cansada aparezca el hasta ayer ministro de Energía y comunicar lo que era inminente de acuerdo a las previsiones de los especialistas? Yo no he escuchado ni he leído un solo especialista serio, ni uno, que no haya advertido que debía ocurrir lo que ayer anunció el señor ministro, hasta ayer ministro de Energía y Minas, que era el endurecimiento de los racionamientos eléctricos. Entonces, por supuesto, eso hay que cuestionar. Porque una vez más, y lo vengo diciendo desde hace varios días, desde la semana anterior, la única manera de entender la magnitud de la crisis es transparentar lo que está ocurriendo, independientemente de la cercanía de las elecciones, de lo que dicen las encuestas, de qué opina la opinión pública. Independientemente de eso, lamentablemente en el Ecuador nuestra clase política en su generalidad no separa la gestión de gobierno de la campaña electoral o la proximidad de los procesos electorales. Y como en este país vivimos permanentemente en procesos electorales, lamentablemente todo se asocia a las inminentes campañas electorales. Al país había que decirle la verdad de la milanesa sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo, qué gestiones se han hecho. Si un funcionario es inoperante, bueno,
habrá seguramente algún técnico que no es inoperante y que puede contribuir con sus conocimientos y su experiencia para tratar de encontrar una solución a esta grave crisis. Pero aquí, o se emiten distractores que mucha gente compra, es problema de la gente que compra, ¿no? O resulta que se guarda silencio. Y para mí el silencio nunca puede ser una opción. Ahora, ¿cómo se explica que ayer aparece Antonio Goncalves a las 7 de la mañana en una cadena, admitiendo la magnitud, la gravedad de la crisis? La gravedad de la crisis. Y luego señalando que desde el mediodía de ayer se iban a endurecer las medidas de apagones. Porque inicialmente eran hasta 10 horas diarias. Luego bajaron a 4. Y esa decisión de bajar a 4 fue cuestionada por los técnicos, por gente que ha recorrido medios aportando con su conocimiento. No con los ignorantes periodistas que no somos, no nos hemos preparado en electricidad. Pero en nuestros espacios hemos entrevistado a técnicos. Y los técnicos, todos, habían dicho en su momento que era un error haber bajado de 10 a 4. Bueno, ayer volvieron a subir a 4, con un nuevo cronograma de racionamientos. ¿Y cómo se entiende que 5 horas después de ese anuncio, resulta que el ministro se va e invoca razones personales? O sea, es imposible comprar el argumento de que el ministro Goncalves se va por razones personales. Es imposible. Es que no tiene sentido. Y le encargan a la ministra del Ambiente el manejo de la cartera de Energía y Minas. Veamos qué decisiones se toman. Pero la situación es altamente compleja, absolutamente compleja. Y voy a citar lo que publica hoy el portal Primicias. Siempre cito la fuente de mis colegas. Nota de autoría de la colega periodista Evelyn Tapia, del portal Primicias. Noviembre y diciembre serán los meses más críticos del 2024 por falta de energía y cortes de luz en el Ecuador. Dice el reporte, la crisis por falta de generación de energía en Ecuador se agrava en la primera semana de octubre del 2024. Y esto apenas empieza, pues el periodo más duro de sequía en el país se extendería hasta al menos febrero del 2025. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Recién estamos 10 de octubre. Está largo. Ecuador es un país altamente dependiente de la energía hidroeléctrica, pero por la sequía, el parque hidroeléctrico, que tiene una capacidad instalada de unos 5.500 megavatios, está operando solo al 50%, según datos del Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Entonces aquí publican un gráfico que da cuenta de la capacidad instalada y la capacidad o la potencia instalada versus la potencia actual. Coca-Cola Sinclair. Creo que este gráfico le voy a pasar. Creo que va a ser interesante para el debate de nuestra audiencia sobre la real situación de las principales centrales de generación hidroeléctrica del país. Esto, como digo, es un documento publicado por los colegas del portal Primicias. A ver, déjeme solamente lo corto, le hago capturita de pantalla y se lo envío inmediatamente para poderlo socializar con nuestra audiencia. Esto es en vivo, así que no me entiéndanme que esto lo estamos preparando ahorita. Ok. Le acabo de pasar. A ver si lo podemos mostrar a la audiencia. Creo que es interesante este gráfico que da cuenta de la diferencia. Al 7 de octubre, este gráfico da cuenta de la situación de las hidroeléctricas hasta hace 3 días. Al 7 de octubre, y obviamente hace la diferencia en megavatios de potencia. La potencia instalada, que es lo que ustedes van a ver en la línea azul, versus la potencia actual, es decir, lo que genera cada una de las centrales. ¿Lo tiene? Póngale, por favor. Ahí está. Coca-Cola Sinclair tiene una potencia instalada de 1.500 megavatios, pero solamente está generando 450 megavatios. Paute Molino tiene una potencia instalada de 1.100 y solo está generando 691. Sopladora tiene una potencia instalada de 486 y solo está generando 336. Agoyán San Francisco, potencia instalada 378
solo está generando 152 megavatios. Masar, 170 megavatios de potencia instalada, solo está generando 94. Y del Tanizagua, 180 megavatios de potencia instalada y solo está generando 54. Gracias. Ese gráfico nos permite entender qué está ocurriendo a nivel de las centrales hidroeléctricas. Cita el portal Primicias y la colega Evelyn Tapia, una declaración de Lenín Álvarez, responsable de la red hidrometeorológica de la empresa pública de agua Etapa. El año pasado tuvimos una sequía hidrológica de 118 días, pero fue desde septiembre a diciembre del 2023. Ahora en 2024 otra vez estamos en sequía, pero esta vez desde agosto. Hasta ahora ya son 89 días de sequía. Lo dijo en alusión a la falta de lluvias en el sur del país. Ayer en este espacio conversamos con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, que hablaba sobre este tema. Es en el sur del país, en la provincia de Azuay, donde está el mayor complejo hidroeléctrico del Ecuador. Paute, conformado por Masar, Paute Molino y Sopladora, entre Azuay y Cañar. De allí que con la fuerte sequía y altas probabilidades de que los cortes de luz de hasta 10 horas que anunció el gobierno ayer sean más largos todavía y se mantengan hasta fines de año por el grave déficit de generación eléctrica, agregó el experto del sector eléctrico Gabriel Secaira, que por cierto igualmente brindó sus aportes en este espacio en una entrevista que nos concedió Abel Quise, a quienes habla ayer en la mañana. Esto porque la central hidroeléctrica Masar está operando con una sola de las dos turbinas y si el agua de su embalse sigue bajando por debajo de los 2.110 metros sobre el nivel del mar, tendría que salir de operación. Hasta ayer estaba en 2.112 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver si me está escuchando Darío Dávalos. No sé si tiene alguna actualización. Él le ha dado mucho seguimiento al tema y permanentemente nos ha estado aportando información sobre el comportamiento en Masar. Veamos qué es lo último en ese sentido. Lo último que publicaba Darío ayer. Esto lo publicó a las 11 de la noche. El embalse de Masar sigue descendiendo y nos acercamos a un escenario de no tener control de la programación de los racionamientos. Según advirtió el SENACE, sucedería si este embalse llega a los 2.110 metros sobre el nivel del mar, en una comunicación del 2 de octubre dirigida al Ministerio de Energía y Minas. En lo último que había publicado Darío, estaba en 2.112,69, que es también lo que recoge Primicias. Gracias, Nahuel. Ha estado en entrevista con JJ. Gracias. De razón que no me he estado escuchando, porque siempre aporta Darío. Bueno, gracias, Nahuel. Ha estado con JJ, con los colegas de Un Café con JJ. Ahí con Omar Jaén le envío un abrazo a la distancia, que sé que no me está escuchando en este momento. ¿Qué más dice el reporte? Y también está bajando el agua del embalse de Amalusa, que abastece a la central Paute Molino, y si el agua sigue bajando hasta niveles mínimos, existe el riesgo de que esta central salga de operación y los cortes de luz podrían ser más largos, advierten los especialistas. Pues ahí hay toda una explicación sobre lo que está pasando. Yo pregunto, estas explicaciones están en manos de los especialistas, que son, digamos, ahora mismo, se han convertido en la fuente primaria de los periodistas y de los medios. Acudir a los especialistas para generar explicaciones sobre lo que está pasando ante el silencio de las autoridades. ¿No les parece a ustedes que todo esto debería ser explicado por las propias autoridades para juntos, gobierno y país, ver qué se hace? Pero por favor, separen y entiendan. Una cosa es la aspiración electoral, legítima por cierto, que puede tener cualquiera, y otra cosa es la gestión de gobierno. Y en la gestión de gobierno hay que entender que hay imponderables. Hay situaciones que hay que separar de la próxima campaña electoral y esta es una de esas. Y por supuesto, cuando se hace gobernanza, cuando se hace gobierno, hay un costo político, en uno, en otro sentido. Si no, ¿para qué se meten de candidatos a ganar una elección? Cuando se gana una elección y se asume el poder, deben entender que eso significa gobernar para todos, no solamente para los que votaron por esa persona, sino para todos. Y que las decisiones, por muy duras que pueden ser, tienen que ser asumidas independientemente del cálculo electoral. Gracias a don Charlie Pisa que me actualiza la información.
colega y amigo, un abrazo a la distancia. Mazar a las 6 de la mañana. 2112,83. De la cota mínima es 2098. Está en 2112,83. Y el caudal está a, entiendo yo, 19 más o menos metros cúbicos por segundo. De acuerdo a este reporte. Acá también gracias a Juan Pablo, que igualmente me envía la información de Selexur en tiempo real sobre este tema. Y me dice el señor ingeniero Carlos Páez Pérez, académico y un conocedor del tema estadístico. Acuérdese, dice, era igual con las estadísticas sobre la pandemia. Fue un periodista, entiendo hoy, migrado, el que manejaba los datos más confiables. Ese es el resultado del desmantelamiento del Estado y la capacidad de los ministros y altos funcionarios. Aquí, claro, la crisis es algo que yo también sostengo. No importa quién sea el presidente en 2025. Si logra la reelección Noboa o si viene otro presidente, o si se instala otra persona en Carondelet, presidente o presidenta, que tenemos 14 candidatos y 2 candidatas a la presidencia. Quien venga, tendrá que asumir los apagones, quién sabe, durante todo el próximo año. Esto me dijo un investigador de la central, dice la Gris. Y ahí vamos también a hablar de lo que ha pasado en estos meses. El presidente Noboa tiene 10 meses en el poder. 10 meses y medio casi. Se posesiona el 23 de noviembre. Resulta que en 10 meses y medio, este gobierno ha tenido 4 ministros de energía y minas. Empezó con Andrea Robo. Se quedó encargado Roberto Luque durante un par de meses. Fue designado Antonio Goncalves y ahora está encargada Inés Manzano. En 10 meses y medio, 4 ministros de Estado y en plena crisis por los cortes de energía. Vuelvo a citar la fuente, el portal Primicias, la colega Mónica Orozco. Con la salida de Antonio Goncalves este 9 de octubre suman ya 4 los ministros de energía, 2 de ellos encargados, que han pasado por esa cartera de Estado en los 11 meses del gobierno de Daniel Noboa. La salida de Goncalves quedó con motivos personales, me van a disculpar, exministro, con todo respeto, no tuve la oportunidad de conocerlo ni de entrevistarlo, pero ese argumento de que se fue por motivos personales no se lo cree nadie, ni usted se lo cree, ni usted se lo cree. Se da en medio de una de las peores crisis eléctricas que ha vivido el Ecuador en los últimos 14 años. Goncalves renunció horas después de ampliar los cortes de luz de 4 a 10 horas debido a la situación crítica del embalse de Mazar, el más importante del sector eléctrico, pues abastece de agua a 3 hidroeléctricas, Mazar, Soplador y Pautemolino. El gobierno de Noboa, que asumió en 2023, heredó una crisis eléctrica, eso también es innegable, que tenía asumido Ecuador con cortes de luz programados y masivos. La primera en asumir el cargo de ministra fue Andrea Robo. El gobierno tuvo un respiro con las lluvias de diciembre que permitieron suspender los cortes hasta marzo, pero luego la situación de los embalses se deterioró de nuevo. Luego vino en abril la teoría del sabotaje. El país sufrió cortes de luz sin previo aviso, pero que el gobierno llamó desconexiones de emergencia hasta que finalmente anunciaron los horarios de cortes a partir del 15 de abril, o sea, una semana antes de la consulta popular. Otra vez, la cuestión política metida en decisiones técnicas. Entonces, dice el reporte, el presidente pidió la renuncia a la ministra Robo, a quien el gobierno acusó de un supuesto sabotaje a las reservas de Mazar, del cual se dijo que se habrían abierto las compuertas para dejar fluir el agua y causar caos en el país, lo que técnicamente no es posible. Esto también fue demostrado. ¿Se acuerdan cuando Roberto Usurieta, que era secretario de Comunicación, apareció en los medios con la tesis del sabotaje? ¿Y se acuerdan que en este espacio demostramos, con base igualmente en un reporte de medios colegas, de que era imposible, primero abrir las famosas compuertas, era imposible hacerlo así nomás? Es que usted le quite el tapón, como en la bañera, y el agua se va. No, no funciona así. No es que tenemos un Homero Simpson en la planta nuclear que aplasta un botón y ya se abre todo, se apaga todo. No, no funciona así. No funciona así. Y por otra parte, también se demostró, yo recuerdo claramente que, cito otra vez la fuente, el portal Primicias, publicó una gráfica que daba cuenta la configuración del complejo Pautemolino y se daba cuenta que Mazar, es imposible que el agua de Mazar se vaya a otro lado. Es imposible, porque Mazar es un reservorio. Finalmente el gobierno
presentó una denuncia por paralización de servicio público en contra de la ex ministra Robo y otros 21 funcionarios. Eso fue en abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses y aquí no ha pasado nada. Ya la gente se olvidó. La gente se olvidó qué pasó con esa denuncia. Pero estigmatizaron a la gente, pues. Estigmatizaron a la gente. No se sabe qué pasó con eso. Para reemplazarla, Noboa nombró a su ministro de Transporte como titular de energía, lo hemos dicho, Roberto Luque, quien de inmediato inició las contrataciones de emergencia para cubrir el déficit de electricidad. Finalmente adjudicó 341 megavatios, incluyendo la contratación de una barcaza de propiedad de la empresa turca Carpower Ship. La rápida contratación de la barcaza, que incluso inició viaje al Ecuador antes de la adjudicación, motivó una denuncia en fiscalía en contra de Luque por supuesto tráfico de influencias. Pero los contratos fueron firmados por su sucesor, Antonio Goncalves, que asumió el cargo el 2 de julio del 2024, y Luque regresó a sus funciones de ministro. Goncalves lanza otro bloque de contrataciones, pero aún no han sido adjudicados, según empresas que participan en el concurso. Ahí hay igualmente toda una explicación sobre el riesgo de los apagones que podrían no tener horario, porque ahora tenemos un horario, que por cierto no siempre se cumple. Esta mañana recibí un reporte, Patricia Núñez me escribió y me decía, me cortaron a las 5 de la mañana cuando no correspondía a mi sector. Me acaba de decir, porque yo le pregunté, ¿no será que te correspondía a las 5? No, que no me correspondía y le cortaron. Porque eso también pasa. Estas son cosas de la vida cotidiana que nos pasa a todos. Y por esto es que yo he insistido y me voy a morir con esa visión. Si no le brindas información seria, certera, responsable, argumentada, contextualizada, precisa a la gente no va a saber qué hacer. La gente no sabrá qué atenerse. Si en medio de eso, además, como ciudadanos, ya viene la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de ustedes. No se dejan comprar por supuestos distractores, porque el publicar una noticia no necesariamente es para distraer. O sea, quítese ese chip de la cabeza, que seguramente habrá intenciones, pero debe haberlas. Es que no lo dudo. Pero no se puede asumir que se publica una noticia y se genera un distractor. Pues no compremos ese argumento. Pero en medio de todo esto, en medio de esta crisis, en medio de este silencio, resulta que ayer aparece algo insólito. Porque a las 7 de la mañana nos anuncian el aumento de los racionamientos de 4 a 10 horas diarias. Al mediodía empiezan los racionamientos. Ya en la mañana las empresas eléctricas distribuyeron a los abonados los nuevos cronogramas de cortes. Al mediodía, además, nos almorzamos con la noticia de la renuncia de Antonio Goncalves y el encargo de Inés Manzano. Y en la noche se mandan esto, póngame el comunicado. Es que yo no lo entiendo. Oigan, yo soy recontra futbolero. Yo soy un apasionado del fútbol. Yo cada que puedo voy al estadio. Pero resulta que ayer se mandan este comunicado. El Ministerio de Energía y Minas informa a la ciudadanía que el día jueves 10 de octubre, o sea, hoy, el bloque de 16 a 19 horas, es decir, donde iba a haber cortes de 4 de la tarde a 7 de la noche, no tendrá racionamientos de energía a nivel nacional, de tal manera que el Ecuador pueda apoyar a su selección. ¿Cómo entienden eso? O sea, en la mañana nos hablan del recrudecimiento de la situación, nos hablan del aumento de las horas de racionamientos, y en la noche nos sacan este comunicado. Yo les insisto, yo amo el fútbol. Yo no puedo suscribir ese comunicado, porque no tiene sentido. Ese sí termina siendo un distractor. Bueno, y resulta que alguien pensó que era una buena idea sacar ese comunicado. Debe haberles parecido a alguien una buena idea. Algún genio se le ocurrió. Vean, saquemos un comunicado diciendo eso, para tratar de bajar un poquito las tensiones por el tema de los racionamientos. Bueno, resulta que los comentarios, yo me atrevería a decir que el 99% de los comentarios fueron negativos. Por supuesto, siempre habrá alguien que avalará todo o siempre habrá un Contreras. Pero fue tan negativo que resulta que ese comunicado fue colgado en las cuentas del Ministerio de Energía y Minas. Al final lo eliminaron, lo sacaron. Borraron el comunicado. El post estuvo publicado 1 hora. Me imagino que en esa hora le sacaron el aire, pero los reventaron. Me imagino.
Porque no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Usted no le puede decir a la gente, te vamos a racionar, pero ve, apoya a la selección. Vamos a la tri frente a Paraguay. No te vamos a quitar la luz. No, no tiene sentido. En serio que este tipo de cosas, estas genialidades, no sé quién es el genio. A ese genio denle una patada, de verdad. En serio. Estas cosas. Y acá, como me dice Juan Pablo, le quitan la energía a las industrias, pero le dan al fútbol. Como yo dije ayer, ¿no? De estas cosas absurdas. La semana pasada programaron el partido de liga con el Nacional por Copa Ecuador a las 5 de la tarde. O sea, tenían que prender las luminarias del estado de Ponciano porque el partido se iba a acabar después de las 7 de la noche. Encima hubo penales. Hubo penales, se extendió un poquito más. El fin de semana programaron el partido del Club Sport Emelec con el Aucas en el Capuel a las 5 de la tarde. O sea, yo esas cosas no entiendo. No entiendo. Por suerte la selección hoy juega a las 4. Pero aún jugando a las 4, de lo que sé, la FIFA dispone que la FIFA o la Conmebol, no sé cuál es el organismo, dispone que hay que prender las luminarias. Creo que a las 5:30, 6 de la tarde tienen que prender las luminarias. Acá mi mamá me dice, ayer no se fue la luz, el corte estaba de 12 a 1 al mediodía, pero nunca se fue. Esperábamos el corte de 6 de la tarde, 11 de la noche, y nunca se fue la luz hasta este momento con luz. ¿Quién entiende estas cosas? Pero bueno, hay gente que compra los distractores. Aquí yo les digo, yo no me voy a distraer de lo realmente importante. Esto es lo realmente importante. Lo realmente importante en el Ecuador en este momento es la crisis energética. Pero eso no significa que si mañana o pasado comentamos, publicamos, hacemos una entrevista sobre otras noticias, estamos comprando los distractores y blindando al gobierno. Porque aquí en este espacio, aunque algunos sufren por eso, hacemos periodismo crítico. Yo hago opinión crítica. Ya. Aunque para algunos lo que uno dice es estúpido, aquí se hace opinión crítica. Aquí no se hace política partidista. Yo no soy un cheerleader de ningún político, ni de ninguna organización política, como sí lo son otros, que se llenan la boca criticando a los que tratamos de hacer periodismo. El Flaco Sánchez que conoce de estas materias. Gracias, Flaco. Es propio. El protocolo de Conmebol es que esa clase de partidos FIFA, también por supuestos, ausencia de energía, sea provista por generador. Siempre hay un generador y los oficiales de partidos suelen exigir o priorizar el uso de generador sobre la luz pública. Gracias. Datazo, Flaco. Datazo sobre este tema. Entonces, esperemos que ahora en el Estadio Casablanca utilicen el generador y no utilicen la energía eléctrica que provee el Sistema Nacional Interconectado. Acá me dice la Mauge Molina, lo bueno es que ganó el Nachito la semana anterior, pese a que no, a que tuvieron que emplear la luz del Estadio Casablanca. Bueno, cierro el comentario sobre este tema y como les digo, no nos distraigamos de lo realmente importante, porque esto es lo realmente importante. Y les voy a quedarte viendo algo. ¿Se conectó ya Miguel Ángel González o todavía no? Ya está conectado. Ya vamos a hablar con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Les voy a quedar debiendo algo que me parece insólito. O no, mostremos de una vez. Póngame el documento, el último antes de irnos a la pausa. Rapidito. El último documento que le pasé, que es un llamado de atención del ministro de Salud. Me he quedado loco. Ayer el señor ministro de Salud Pública, el doctor Antonio Naranjo, envía este comunicado dirigido a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Salud, y yo sé que algunos de ellos escuchan este espacio. Asunto en el texto. Dice, en su calidad de funcionarios del nivel jerárquico superior son los llamados a dar ejemplo en todas las actividades que cumplen en esta cartera de Estado, siendo una de ellas el cumplimiento del horario con puntualidad. Con profunda decepción he constatado que las asistencias son irregulares. O sea, me imagino que o se tiran la pera, o como dicen en la costa, se hacen la pava, ¿ya? O llegan a la hora que les da la gana. Porque los funcionarios del nivel jerárquico superior nos marcan tarjeta, no timbran. Especialmente los días lunes. Por lo que me ve la dolorosa situación de advertirles que al ser funcionarios de libre nombramiento y remoción procederé con el rigor que mi posición me lo permite, de no evidenciar observancia de los procedimientos establecidos. Con sentimientos de distinguida consideración, doctor Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, ministro de Salud Pública. Gracias. Vea, ministro, si la gente no quiere trabajar, denle una patada y bótela, porque ha de haber otra gente que se ha de querer trabajar.
No les advierta, despídalos. Porque mientras tenemos a gente que no tiene trabajo, profesionales que no tienen trabajo, gente muy valiosa que no tiene trabajo, acá tenemos a unos becados, de acuerdo a lo que usted mismo ha cuestionado, que aprovechan que no timbran, llegan a la hora que les da la gana o se hacen la pera y no van al trabajo. ¡Bótelos! ¡Bótelos! Ya, así como nos piden sacrificio el resto de ciudadanos, a esa gente bótela. No le advierta, bótela, ministro. Con todo respeto. 7:09, cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.